Bienvenidos nuevamente a otra lección del curso de Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Recapitulando el esquema de la unidad 2, nosotros hemos terminado las lecciones acerca de la estadística descriptiva y hemos retomado conceptos básicos y medidas fundamentales como medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ahora nos compete ir a las distribuciones de probabilidad aplicada. Eh, Nosotros ya hemos abordado en la unidad anterior teóricamente qué son las distribuciones, los tipos de distribuciones y cómo se presentan los tipos de experimentos. En esta lección, más específicamente, vamos a hablar de la distribución de probabilidad normal y cómo podemos asemejar el cálculo de las probabilidades a través de esta distribución normal. Aún sin cuantificarlas, pero vamos a tener nuestra primera aproximación. La siguiente figura muestra tres distribuciones normales. Nosotros ya sabemos qué caracterizan a las distribuciones normales, en las que se puede observar cuánto es menor la desviación estándar o cuanto es más alta y más estrecha se vuelve la curva, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver qué tanto incide esta medida que nosotros conocemos como desviación estándar o sigma, porque es la letra griega sigma, qué tanto incide en la forma de nuestra distribución normal. Es decir, a medida que la desviación o que los datos estén menos dispersos, la curva va a ser un poco más angosta. Y a medida que vaya creciendo, se va a hacer más chatita, más gordita. Ujú. Eh, ya que al haber menos variabilidad, la mayoría de los valores de la correspondiente distribución se concentran a una distancia menor de su media. También es importante recordar que las áreas bajo esta curva, bajo esta o como esta, de una distribución de probabilidad continua, representan probabilidades. Es decir, nosotros sabemos que bajo de esta, si nosotros nos ponemos en un escenario de tomar alguna muestra de manera aleatoria, va a representar la probabilidad de algo. Ujú. En esta distribución, de manera en cómo se distribuyen los datos. Entonces, cuando una desviación estándar es pequeña, un área más grande se concentra al centro de la curva y por lo tanto la posibilidad de observar un valor cercano de la media es mucho mayor. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros quisiéramos tomar un dato de esta distribución con muy poca desviación estándar, es decir, con los datos más concentrados cerca de su media, ya sabemos que la media está justo a la mitad, porque es una distribución normal. Entonces, cualquier valor que tomemos alrededor de esta distribución o de esta curva va a ser muy cercano a su media. ¿Por qué? Porque los valores están concentrados alrededor de ella. Cuestión diferente con esta curva, cuya desviación estándar es de 10 y es más grande. Entonces, los valores están más alejados de la media. Los tipos de distribuciones normales se distinguen entre sí por los valores de su media, mu, por la letra griega mu, y su desviación estándar sigma. De manera que, si nosotros podemos ver que la media de esta distribución es 70, va a estar alrededor, o sea, va a estar por aquí. Si la media de aquí es, digamos, 40, el pico más alto de esta curva de distribución normal va a estar por aquí. Y así con esto. Tiene media de 10, va a estar por aquí la distribución y con una desviación de 5 para acá o para acá. Recuerda que la desviación no hace referencia a ningún valor positivo, sino al valor absoluto, es decir, más menos 5 va a estar distribuido.
Mientras la media de una distribución normal describe dónde está centrada esta curva, la desviación define la dimensión de la curva cuando se extiende alrededor de ese centro. Algo que también nosotros debemos de recordar es que la suma, es decir, el valor máximo que puede tomar es 1 por la probabilidad, porque nosotros tenemos, por ejemplo, a la mitad el 50% de los datos, como lo representamos con punto 5, y 1 la completitud de los datos, que es el 100%. Entonces, en todas las distribuciones de probabilidad continua, el área total debajo de la curva, es decir, lo que vale todo el espacio que está debajo de esta curva es 1, medido en probabilidad. Ahora vamos a ver algunas características de esta distribución normal o de esta curva de densidad. En esta curva se caracteriza porque en la parte superior de la campana de Gauss, es otra forma de llamar la distribución, por encima, es decir, por encima de nuestra media, hacia la derecha, la curva tiende a bajar hasta alrededor de un valor de 110. Ajá, como podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque su media es de 100 y su desviación es de 110. Entonces, más o menos aquí están distribuidos la mayoría de los datos. Esta curva cambia entonces su intensidad de decrecimiento a una distancia de 10 a cada lado de la media. Es decir, a cada lado de la media empieza a decrecer, ¿no? De este lado decrece, si nosotros lo vemos de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha decrece para este lado, pero en la misma proporción. En general, la desviación es la máxima distancia a cada lado de la media, a partir de la cual una curva normal disminuye su decrecimiento. También podemos ver cómo la curva aquí, después de este decrecimiento, se hace asintótica al eje X. ¿Qué quiere decir asintótico? Que se empieza como a pegar sin tocar el eje, a acercar mucho al eje, es decir, que cada vez van siendo menos los datos o menos la frecuencia de los datos de aquí. Si nosotros lo vemos como una frecuencia, va a decir hay menos datos observados en mayores, en valores que están en esta área o en esta área. Y si hablamos de probabilidades, es menor la probabilidad de tener un valor de esta área o de esta área y mucho mayor porque por aquí se encuentran concentrados. Ahora vamos a, a leer las probabilidades de una manera visual. Es decir, vamos a suponer una distribución normal con media 3 y desviación estándar de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra media, como bien observamos, está en el número 3 y desviación estándar de 1 quiere decir que la mayoría de los datos se encuentran en más menos 1. Ajá. De manera que si nosotros utilizamos esta distribución como modelo para la distribución del peso de los niños recién nacidos, de nuevo. Si este modelo es una descripción razonable de esta distribución de probabilidad, podríamos usar áreas bajo la curva normal con una media de 3 y una desviación estándar de 1 para aproximar probabilidades de diversos eventos relacionados con el peso de un recién nacido. Es decir, nosotros podemos ver a partir de esta área, según estos datos, cuál sería la probabilidad de que el peso de un recién nacido sea mayor de 4 kilos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber que X, es decir, X es nuestro peso, sea mayor a 4, nos estamos situando en, a partir de este 4, todo lo que sigue, ¿no? En nuestros datos. Es decir, nosotros queremos saber qué probabilidad hay de que nosotros podamos situarnos aquí. Ya vemos que no es muy alta porque de manera visual todo es mucho más probable todo este pedazo de la gráfica o de la distribución a este pedazo. Ujú. Entonces, de manera que un recién nacido pese más de 4 kilos, nos estamos situando a la derecha, es decir, a los números posteriores a 4 dentro
de nuestra distribución. Ahora, si nosotros quisiéramos saber la probabilidad de que un recién nacido pese es decir, entre un intervalo entre 2.5 y 4 kilogramos, nosotros podemos verlo en el área sombreada. Nosotros marcamos o definimos los límites de los intervalos. Entre 2.5 es lo mínimo y 2.4. Esto se puede ver aquí. Esto se lee como la probabilidad de que X sea mayor que 2.5, pero que sea menor a 4. Ujú. Y corresponde al área sombreada en la imagen. El cálculo directo de estas probabilidades es complejo, por lo que se utiliza una tabla de áreas que ya previamente se han calculado para una distribución normal de referencia llamada la distribución normal estándar. Esta distribución eh, normal estándar es una distribución, como nosotros vimos, estándar. Es una distribución base con una media 0 y una desviación estándar de 1. La curva de densidad, es decir, esta curva, lo de arribita, corresponde también, correspondiente también es denominada curva Z o curva normal estándar y se acostumbra a utilizar la letra Z como la variable para representar los posibles valores que puede tener una distribución normal estándar. Este tema lo vamos a ver a profundidad en la siguiente lección. Por lo pronto, nosotros ya somos capaces de, de ver visualmente dónde nos podemos situar o qué áreas debajo de una curva de probabilidad normal o debajo de una curva de probabilidad continua, nosotros estamos queriendo calcular de manera visual qué área debajo de la curva cuando nosotros querremos saber algo según determinada distribución. Como lo vimos en nuestro ejemplo anterior, nosotros podemos saber qué área estamos calculando, cuál es nuestra área objetivo, si queremos saber la probabilidad de que un niño pese más de 4 kilos o que pese entre 2.5 y 4 kilos. En la siguiente lección vamos a ahondar un poquito más en el cálculo ya numérico, en el cálculo cuantitativo a través de la distribución normal estándar y por lo pronto, pues muchas gracias.